permítanme responderle a muchos, aunque igual no me van a entender, pero lo intentaré. No, te van a entender muchos. La primera vez que yo hablé del campeonato del 34, lo hablé en un texto que hice para Alberto Bengolea en Crónicas de Balón. Los periódicos del 34, yo no era historiador todavía, ni siquiera era, o sea, trabajaba de periodista, pero yo no estudié periodismo tampoco. Los periódicos del 34 dicen efectivamente que Alianza es el campeón del 34. Ya está, no hay más que decir. Llegas al día de la final, Alianza es el campeón, ¿no? Pero claro, luego empiezas a estudiar historia, yo empecé a estudiar historia mucho después de haber escrito ese texto, y te das cuenta que efectivamente primero tienes que interpretar, ¿no? Lo primero que tienes que hacer, como siempre lo sostenía, es hacer una crítica de la fuente para establecer si es que los periódicos te están mintiendo. Evidentemente no te están mintiendo, o sea, un periódico te podría mentir. Como pasó, no sé si recuerdas, en la revista Somos, que sacaron una nota completa de un peruano que había ilustrado la revista The New Yorker. Y puso las ilustraciones de The New Yorker, miren el peruano, no sé qué. El día lunes, el Comercio se disculpó que había sido engañado por este tipo, ¿no? Que este tipo jamás había ilustrado nada de New Yorker. Pero claro, este tipo podría mostrar el Somos, miren, yo ilustré, acá está, me dejo entender. Sí. Pero bueno, 5 o 6 periódicos no te van a mentir. Ya. ¿Sí? Lo que luego ocurre es que, bueno, primero haces una crítica de la fuente, a eso se le llama, a ver, ¿me están mintiendo los periódicos? Ya. ¿Sí o no? Lo segundo que haces, ya cuando empiezas a estudiar historia, es empezar a escuchar que hay muchas otras versiones que son propias de los directivos de la U de la época. ¿Qué dicen los directivos de la U? Los directivos de la U reclaman algo que, claro, en las normas del campeonato, en el reglamento del campeonato decía que se campeonaba por aunque sea el cuarto punto de reservas, y eso decía el reglamento. Estoy de acuerdo, ¿no? Ahí no hay más vuelta que darle. Pero los directivos de la U dicen, oye, no se puede establecer al campeón nacional, al campeón absoluto, no al campeón de primeros equipos. No se puede establecer al campeón de nacional con un cuarto de punto de la reserva. Es muy injusto. Por lo tanto, tenemos que jugar un partido, los que hemos terminado empatados, o sea, los dos equipos en el campeonato absoluto terminaron empatados en el primer puesto. Tenemos que jugar un partido no para determinar quién es el campeón de primeros equipos, sino quién es el campeón nacional. ¿De acuerdo? Permíteme una pequeña precisión. Sí. Hay gente, y me incluyo, ¿cómo era el campeonato de primeros equipos y el campeonato nacional? ¿Son cosas diferentes? No, sí. El campeonato nacional se establecía por la suma de puntos del campeonato de primeros equipos, o sea, los mejores de la U, los mejores de Alianza y todos, más la suma del torneo de reservas. ¿Me dejo entender? O sea, sí, el campeonato de primeros equipos es el campeonato. Es el campeonato de primeros equipos. Correcto. Y el campeonato de reservas es el campeonato de reservas. La suma de los 2 puntos se establece al campeón nacional. Correcto. Listo. Dicho esto, ¿qué pasó? Alianza Lima obtiene un cuarto de punto más que la U ese día del 34. No recuerdo el día, perdónenme. Y entonces, de acuerdo a los periódicos, Alianza Lima es el campeón. Lo que va a ocurrir después es que los directivos de la U le dicen a la federación, oye, no puedes establecer un campeón nacional por un cuarto de punto del equipo de reservas. Dicen los dirigentes de la U. Los dirigentes de la U. No se puede. A posteriori. A posteriori. Por más que el reglamento decía que así era, no, eso es imposible, ¿cierto? No podemos establecer por un cuarto punto de reservas cuando en primeros equipos hemos empatado un campeón nacional. Entonces los directivos de la U piden el partido extra, no para establecer quién es el campeón de primeros equipos, sino para establecer quién es el campeón nacional. ¿Y le conceden ese partido? Le conceden el partido que se juega en julio de 1935, ¿no es cierto? Y acá vienen pues Se los juega en problemas. julio del 35. Porque en algún momento Alianza no puede, en algún momento la U no puede, Y lo porque gana la U. lo gana la U. Y acá viene el problema, que hay algunos periódicos que dicen la U es campeón absoluto. Hay algunos periódicos que dicen la U es campeón de primeros equipos, ¿no es cierto? Y entonces, claro, en estas dos formas de informar, los de la U dicen, no, aquí está, somos campeones. Ya, pero siendo la U, absolutos. si llevamos por el lado de la U siendo campeón de primeros equipos, ¿aún Alianza era campeón por el tema de la reserva? Sí, claro, porque se supone que ese partido, el 35, no sumaba puntaje. Los de la U dicen que sí. No sumaba puntaje al ser una final. Así, los de la U dicen que sí, que sumaba 2 puntos más y por lo tanto, con esos 2 puntos más, la U era campeón por 1 punto y 3 cuartos. Ya, pero en ese caso entonces ¿hay 2 verdades o hay...? Como yo he terminado diciendo, o sea,
hasta el año 34, Alianza es campeón. ¿Sí? Eso está claro. Lo que ocurre después, hay información que debe completarse. Lo que no se ha hecho, me parece, y eso es algo que deben hacer historiadores, pero historiadores, es una cuestión interesante, ¿no? Porque los de Alianza Lima dicen, bueno, háganlo ustedes. Y, o sea, yo como historiador de la U, y la gente de la U dice, no, háganlo ustedes. Ustedes quieren decir que la U no es campeón del 34. O sea, la federación establece que la U es campeón del 34, por lo tanto, ustedes quieren decir lo contrario, ustedes tienen que demostrar lo contrario, no dejo entender. Por lo tanto, ellos deberían investigar los periódicos del 35, 36, hasta que encuentren el momento en que la federación dice, no, la U es campeón del 34, ¿y por qué lo establece así? Ese dato es el que falta. No sé si me dejo entender. Sí. O sea, en algún momento, o sea, por ejemplo, en 1949, yo he visto periódicos, me parece el diario La Prensa, que ya pone a la U como campeón del 34. No, mientras que los de Alianza decían, no, el error se origina el 52 por un partido parecido. No, en el año 49 ya se establecía que la U era campeón del 34. O sea, ¿en qué momento hubo el cambio? ¿Hay alguna, algún comunicado de la Federación Peruana de Fútbol entre el 34 y el 49 que establece que la U es campeón? Esa es la información que hay que buscar. O sea, hoy, ¿quién es el campeón? Hoy la Federación Peruana de Fútbol establece que la U es campeón del 34. Porque, a ver, este sí no lo regalo porque es el único que tengo. Ese maletín de Sport Billy. Este es el único que tengo. El expediente Burga, este libro, yo lo hice con toda la información que la Federación Peruana de Fútbol hacía pública en su página web. Manuel Burga, uno lo puede acusar de lo que quieras, pero Manuel Burga hizo pública toda la información de la Federación Peruana de Fútbol mientras él fue presidente. Y en esas fuentes oficiales aparecía que la U es campeón del 34. Esa es una versión oficial. Esa es una versión oficial. La última versión oficial que se tiene de una página de la Federación Peruana de Fútbol es durante la época de Manuel Burga. Lo que no niega, punto número 1, que Alianza gana el título del 34 de primeros equipos. Lo que no niega que Alianza gana el título nacional de primeros equipos en el 34. Correcto. O sea, gana el campeonato. Gana el campeonato en el 34. Gana los partidos, en la sumatoria. Por un cuarto de punto. Por un cuarto de punto. Sí. ¿Y por qué? Porque el reglamento, tú confirmas que el reglamento decía que el cuarto de punto abonaba a la tabla, o sea que Alianza tuvo, vamos a decir, 25 puntos más un cuarto y la U tuvo 25 puntos. Sí. Si el reglamento decía eso y Alianza sumó los puntos necesarios más el cuarto de punto para... ¿Por qué no se lo declaró campeón? Porque la U reclama. Sí, se le declara campeón, pero luego aparentemente aparece un comunicado diciendo que no, que hay que jugar el partido para determinar quién es el campeón de primeros que se juega el julio del 35. Claro, pero el comunicado que seguramente la federación sacó negaba el reglamento previo al torneo 34. Sí. O sea que en mesa hubo un reclamo de la gente de la U diciendo que eso era, la federación atendió y le dio a la U la posibilidad de dirimir en la cancha al margen de ese cuarto punto de mierda que aparentemente ha complicado la vida, que no sé a quién se le ocurre que un cuarto de punto, o sea, en la reglamentación es la que está mal. La historia traiciona que hoy día se pueda determinar quién exactamente fue campeón, porque la reglamentación, miren, no es tema de dirigentes de hoy, ¿eh? Los dirigentes de hoy la complican, ya los dirigentes del 34 la complicaban. ¿Cómo van a hacer un torneo en donde se dirima el título de campeón nacional a partir del cuarto de punto por si ganaste un torneo? Tendría que haber habido un torneo, el que hace más puntos campeón y se acabó. Pero yo no si empatan final y se acabó. ¿Cómo nace ese cuarto de punto? Porque la reserva se daban puntos en términos no de un punto, fraccionarios, efectivamente. Sí. De ahí viene el cuarto punto. Claro, pero la confusión es un tema de organización de nosotros mismos los peruanos, en ese momento los dirigentes. Claro. No habría lío si no hubiese existido el tema del cuarto de punto. Pero entonces, es alucinante, ¿ah? Es un tema es una peruanada total, ¿ah? Sí, claro. Lo único que queda claro, y eso es lo que sí, o sea, al final tú lees lo que dice la Federación Peruana de Fútbol, y claro, la Federación Peruana de Fútbol coloca a la U como campeón del 34. Esa es la versión oficial más reciente. Se podría decir, por ejemplo, la Federación Peruana de Fútbol desconoció la reglamentación original
y le brindó a la U la oportunidad de discutir el título más allá de que la reglamentación lo beneficiaba a Alianza Lima con un cuarto punto más. Sí, y además, ¿sabes por qué? Sí, ¿sabes por qué? Además, porque Alianza Lima le reclama a la federación y le dice, oye, admítelo al 34. Sí, lo del 34 está en los periódicos, nadie lo niega. O sea, está en los periódicos. Lo que tendrían más bien que decir es, oye, ocurrió algo entre el 34 y el 49 que hizo que la U fuese determinado campeón del 34. ¿Me dejo entender? O sea, lo del 34 es innegable, está en los periódicos. Ya, pero al cerrarse y sellarse, ¿es válido retroceder después de tanto tiempo? No, ya no, pues. O sea, además porque ya hay una versión oficial de la Federación Peruana de Fútbol que coloca a la U como campeón del 34. Claro, pero lo coloca después. Sí, claro. Por eso digo, o sea... Pero lo coloca después por la razón aparentemente es tan cierto, que dice la U, hoy juguemos este partido. Es tan cierto que es oficial que la Federación declaró a la U campeón del 34 a posteriori. Sí. Es tan cierto como que para hacer eso desconoció el reglamento bajo el cual se jugó el torneo 34. Claro. Sí, claro. Entonces es una joda. O sea, en realidad campeonaron los dos y no campeonó ninguno. Que al final la Federación reconoce a la U como campeón. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, si se encuentra un documento, de ahí podría buscarlo algún hincha que determine por qué la U es campeón del 34, por qué la U no debe ser campeón del 34, genial. ¿Y esa pieza que falta no te interesa a ti buscar? Lo que pasa es que para buscar, Julio, se pone un montón. ¿Qué decía Armando Levó de eso? Armando Levó saca los periódicos del 34. O sea, todos los de Alianza Lima se sacan los periódicos del 34. Es más, todos publican mi blog, ¿no? O sea, mira, acá tú dices, sí, de acuerdo, los periódicos del 34 dicen eso. Yo no voy a negar lo que dicen. Perdonen que lo diga, y esto no es joda, ¿de acuerdo? Los periódicos del 2020 y algo dicen que Alianza Lima descendió, ¿no es cierto? Que 3 meses después digan que no descendió, bacán, o sea, normal, me dejo entender, ¿no? Claro, pero claro. sí, claro, los periódicos de noviembre, creo, del 2020 y no sé qué, Alianza Lima descendió, o sea, sí, eso dicen los periódicos, nadie lo puede negar. Lo mismo que pasa con lo del 34, o sea, Alianza Lima dice que fue campeón, pero luego, en el camino hubo un cambio que hace que la federación reconozca a la U como campeón del 34. Ese punto que mencionas, aunque es doloroso para la gente de Alianza Lima, viene a ser una especie de mirada global del asunto, ¿no? Una reglamentación en mesa a posteriori le negó el título de Alianza Lima en el 34, pero el mismo criterio en mesa a posteriori le negó el tema de haber acabado último el descenso. Dicho en buen cristiano, el que acepta, el que reconoce a Alianza como campeón del 34, debería reconocer a Alianza que descendió en el 2020. Sí, claro. Por eso yo termino diciéndole, para que entiendan, pues Alianza es campeón en los periódicos, porque los periódicos del 34 dicen eso. Tanto como Alianza Lima desciende en el periódico, porque los periódicos dicen eso. Pero el gran problema lo genera la federación. Seguro, pero la federación no puede recurrir ahora a los periódicos del 34 para decir, oye, no, acá está, ¿no? Porque algo hizo la federación en el camino que modificó al campeón del 34, que ahora parece siendo... Habrá habido reuniones, comités, habrá habido situaciones... sin duda, pero ¿no? Loco, ¿cómo el patrón que se repite, ¿no? Lo que tú dices de los El patrón se repite. De los dirigentes, por supuesto. Siempre cagando. Pero es que no solo se repite en el fútbol, o sea... No. Se repite en todos lados. Digo, es una peruanada. No ponen un fiscal, los cambian a otro fiscal. Por eso te digo, lógicamente, claro. O sea, lógicamente, son peruanadas. Es una peruanada, totalmente. Sí, claro. ¿No? Es una peruanada. Yo sí quiero, por eso es que yo nunca he borrado... Además los de Alianza tienen la copia, ¿no? Pero yo jamás he borrado eso de mi blog, por ejemplo, ¿no? Porque claro, mi blog, no estoy diciendo nada nuevo. Mi blog solo lee los periódicos del 34 y ya está. Pues. Claro, tú no has negado lo que dicen los diarios, sí, claro. No, pero sustentas lo que marca la federación luego de este partido. Exactamente. Maña. Exactamente. Maña. Tenemos un huevo de gente, ¿ah? ¿2.700 personas? ¿Puede ser? Sí, 2.700 y ya superamos los 1.000 likes. ¿Qué hora es? Ya superamos los 1.000 likes. Van a ser 12.55. Maña, oye. Ha volado el tiempo, ¿no? ¿Qué? 12.55. No puede ser. Faltó un facto, ¿ah? El 2020 no existió, dicen. No existió. 2020 fue... Mira, yo me había olvidado el año. Me había olvidado el año. Gracias por recordármelo. Mira, cómo ha volado el tiempo. Estamos 1 hora y 20 conversando Chévere. Pero gracias por las luces, ¿ah? Porque son miradas, consideraciones con respecto a ese tema. Es una confusión, es una peruanada. Pero qué tal paralelo que podemos tener, ¿no? Después de casi 100 años, lo que dice el periódico termina no ocurriendo. Sí, claro. Se podría decir así, ¿no? Sí. Es así. Y conforme miras a la U o Alianza,
se refleja mucho lo que marcas acá, ¿no? El estilo de uno y el estilo de otro sí, claro. siguen sosteniendo. El clásico es anterior, o sea, el clásico es anterior al fútbol. Ese es un punto. Es anterior al fútbol. Sí, la U juega disciplinadamente y como los ingleses. Por eso es que el ídolo de la U es un tipo que hace goles. Estoy seguro que Lolo estaría en la cancha, así un día estaría mirando así, y en eso le pasaba la pelota frente a él y ¡pum! Sacaba un remate y gol, pues, ¿no? Y el ídolo de Alianza. El ídolo de Alianza baila marinera, o sea, debe ser un capo, ¿no? O sea, es más, yo admito, porque algunos me dicen, ¿cómo vas a admitir? No, yo admito que el día que aparece un tipo que debería ser de Alianza jugando en la U, yo soy una persona feliz. En verdad, o sea, cuando viene un tipo que se empieza a gambetear en la U, te driblea y todo, yo digo, qué bacán. Y es hincha de la U, además. Ahora, ¿no? Esto es los orígenes del fútbol y los orígenes de la rivalidad. Conforme pasó el tiempo, se globalizó las características y había gente de la Alianza que era muy aguerrida. Sí. Por ejemplo, no sé, por decirte, por hablarte de la década claro, o si quieres la época de Gloria, ¿no? Qué sé yo. Velázquez era absolutamente aguerrido y tal. Totalmente. Y había gente de la U que jugaba muy bien también, ¿no? Pero lo interesante es que, y es algo que me gustaría hablar con un psicólogo deportivo, es que cada vez que vuelve el partido clásico, Alianza vuelve a ser Alianza y la U vuelve a ser la U. Ah, mira. Sí, es curioso. Es más, el último clásico, que yo lo vi en el estadio, el empate en el Monumental, para mí Alianza jugó como el Alianza, más allá que llegó poco al arco rival, pues jugaba gambeteando, bailando. Con su identidad, digamos. Sí, claro. Y la U, en cambio... ¿Cuál fue el último? ¿0-0? El 0-0, sí. La U, en cambio, corría e intentaba llegar más rápido al área rival, ¿no?